Hola, me llamo Auguste Comte. Nací en Montpellier el 19 de enero de 1798. Soy considerado el padre y creador del positivismo y de la sociología. Viví una juventud cerrada y rebelde, e ingresé en 1814 a la Escuela Politécnica de París. Allí me vi fuertemente atraído por las ideas de un tal conde de Saint-Simon. En 1817, después de la disolución de mi escuela, me vinculé con el conde, lo cual duró unos 7 años. Sin embargo, me separé de él cuando quiso apropiarse de una de mis obras. Con lo tóxica que fue mi relación con el conde, tuve que someterme a una profunda higiene cerebral, lo que me hizo sentir mejor que nunca. Fue entonces cuando empecé a dar clases de filosofía positiva, pero como el trabajo me consumía, recaí en mis problemas y tuve una grave crisis nerviosa, lo que me obligó a detener mi curso. Posteriormente mi esposa me abandonó y tuve que ser recluido en un centro de salud por los ataques de cólera que me daban a cada rato. En 1826, gracias a la ayuda de mi mamá, conseguí salir de esa prisión. Fue entonces cuando me dediqué más que nunca a mi curso de filosofía positiva. Para 1844 ya había redactado la segunda parte de mi libro Sistema de Política Positiva, que, cabe destacar, acabé en menos de 3 años. Allí sostuve fervientemente que del estudio empírico se desprendía una ley, la ley de los 3 estados, la cual rige el desarrollo de la humanidad. Lo analizo a mayor profundidad en mi curso de filosofía positiva, donde afirmo que cada rama del saber o cada ciencia debe pasar por 3 estados teoréticos diferentes. Primero, el teológico o ficticio. Segundo, el metafísico o abstracto. Y tercero, el científico o positivo. Dentro de mis más grandes deseos estaba el que una sociedad fuera gobernada por un grupo de doctos que resolvieran todos los problemas únicamente usando el método científico. Asimismo, dentro de mis obras, afirmo que la religión es lo que da una estabilidad social mayor a la sociedad. Pero bueno, habiendo hablado tanto de lo positivo, te preguntarás, ¿qué es lo positivo? Lo positivo es lo real, lo fenoménico dado al sujeto, lo real que se opone al esencialismo sin tomar en cuenta la búsqueda de propiedades ocultas como lo son el primer y segundo campos teoréticos, el teológico y el metafísico. Lo positivo es lo útil, cierto, preciso y constructivo. Básicamente lo que busco es una reorganización social, política y económica en un contexto industrializado. Por último, de mis más grandes legados está la idea de la creación de una ciencia centrada en lo social, que es la sociología. Esta ciencia última sería la más importante, ya que englobaría a todas las demás. En otras palabras, resumiendo, soy el padre del pensamiento sobre el que los hombres de ciencia rigen sus vidas, y donde, gracias a este, aceleraron el progreso de la humanidad como nunca antes. Hola, soy Emilio Durkheim. Nací en Francia un 15 de abril de 1858. Soy un fundador de la sociología y del positivismo que ya había propuesto Augusto Comte. En él propuse el realismo epistemológico que detalla que los fenómenos son independientes a la subjetividad de la persona que los esté observando. Estos hechos sociales poseen una naturaleza moral, es decir, pueden ser juzgados y al mismo tiempo son explicables por otros hechos sociales. También propuse un análisis hipotético deductivo, donde los hechos son documentados a partir de un proceso que incluye tanto la reflexión y la experimentación, ambos de una forma igual de importante. De igual forma considero que las teorías siempre deben someterse a validación o refutación. Soy uno de los teóricos que comenzó a estudiar los fenómenos a través de un análisis funcional estructural. En este se ve la sociedad como un sistema de personas que están relacionadas e interactúan entre sí. Mi muerte tuvo lugar en Francia, en 1917, pero mis aportaciones siguen ayudando actualmente en el estudio de las ciencias sociales. Hola, soy Talcott Parsons y voy a contarte un poco de mi vida. Soy un sociólogo nacido en Estados Unidos un 13 de diciembre de 1902. Tengo un doctorado en economía y di clases en la Universidad de Harvard por mucho tiempo en departamentos relacionados con la sociología. Mi enfoque siempre ha tendido hacia la sociología clásica. Una de mis aportaciones más relevantes es la teoría de la acción social. Ella está basada en el funcionalismo estructural. Para mí, la sociedad
Es como un sistema o estructura inteligente. En ella se busca integrar a cada una de las partes para formar un todo, y así funciona. Todos tienen una acción o función determinada que es indispensable. Creo que dentro de la sociedad hay un sistema cultural y un sistema social. Dentro de este está el sistema de la personalidad que ubica al individuo. Es así que en la sociedad todos tenemos una función y llevamos a cabo un rol. Este funcionamiento colectivo genera el sentido autosuficiente por parte de cada uno de los integrantes de la misma. Esto se denomina teoría de sistemas. Entonces, la autosuficiencia de la sociedad está determinada por las necesidades básicas. En resumen, la sociedad es un sistema muy complejo que necesita la unión de todas las partes que cumplen un rol específico y de esta manera pueda funcionar adecuadamente. Para explicar esto, y basado en el funcionalismo estructural, desarrollé un sistema llamado Ágil. Es un acrónimo en donde la A significa adaptación. El sistema se debe adaptar al medio ambiente y el medio ambiente a sus necesidades. La G significa capacidad de lograr metas. Es necesario que se planteen los objetivos principales y se cumplan. La I de integración, en donde se debe controlar la interrelación entre los componentes, y la latencia, que es el armazón que defiende todo este sistema, evita los conflictos y la destrucción del mismo. Uno de mis aportes más importantes a la metodología es la orientación. Esta puede ser motivacional o de valor. La orientación por valor o valores indica que la acción viene determinada por una serie de normas y criterios con base en la cultura. Y la orientación motivacional es voluntaria y en ella el actor trata de conseguir con su acción un fin expresamente querido. En resumen, mis aportaciones son la teoría de la acción social, también llamada teoría de sistemas basada en el funcionalismo estructural que ha servido para estudiar la sociología, la ya explicada orientación metodológica y también el sistema ágil que explique la dinámica social. Te recuerdo que yo soy Talcott Parsons, sociólogo estadounidense. Gracias por escuchar una parte de mis contribuciones. Hola, soy Max Weber. Fui filósofo, economista, historiador y sociólogo. Nací en Erfurt, una ciudad ubicada en Turingia, Alemania, el 21 de abril de 1864. Fui el mayor de 7 hermanos, hijos del político Max Weber. Siempre fue claro que me dedicaría a las ciencias sociales, puesto que hice ensayos sobre historia desde que tenía solo 13 años. Estudié Derecho en la Universidad de Heidelberg. Después de servir al ejército alemán, regresé a estudiar en la Universidad de Berlín y posteriormente en la Universidad de Gotinga. Después de tener éxito académico, me casé en 1893 con Marianne, una prima lejana. Fui profesor de economía en la Universidad de Freiburg y en 1897 trasladé el cargo a la Universidad de Heidelberg. Ese año falleció mi padre, lo que me llevó a dejar el trabajo y viajé a Italia con mi esposa durante 2 años. En 1905 publiqué mi ensayo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el que propongo el método de los tipos ideales del burgués y la influencia del protestantismo en el desarrollo del capitalismo. Posteriormente se convirtió en mi obra más reconocida. En 1910 fundé junto con Georg Simmel la Sociedad Alemana de Sociología. Durante la Primera Guerra Mundial fui director de los hospitales del ejército. También fui consultor para el Tratado de Versalles y miembro fundador del Partido Democrático Alemán. En 1919 retomé la docencia, pero morí el año siguiente a causa de una neumonía. Los temas que trabajé a lo largo de mi vida, que son el antipositivismo, el idealismo y la hermenéutica, así como la sociología de la religión, aparecen en mi obra póstuma Economía y Sociedad, publicada en 1922. Hola, mi nombre es Karl Marx. Fui un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, nacido el 5 de mayo de 1818. En 1830 entré al servicio militar. Sin embargo, fui expulsado.
A partir de ahí estudié en la Universidad de Bonn, en la Universidad de Berlín y en la Universidad de Jena. En 1836 me comprometí con Jenny von Westphalen, a la que conocía desde la infancia. Nuestro compromiso fue socialmente controvertido debido a las diferencias de etnia y de clase. Sin embargo, en 1843 me pude casar con ella porque sus padres murieron y ya no había oposición alguna. Trabajé por un tiempo como profesor y periodista, pero tuve algunos problemas con las autoridades por las críticas que realicé sobre las condiciones sociales y políticas en mis artículos periodísticos, y fui obligado a dejar mi puesto de jefe en redacción. Me fui a París, pero me expulsaron, así que me dirigí a Bruselas, donde conocí y entablé una amistad con mi compa Friedrich Engels. Intercambiamos pensamientos y opiniones. Trabajamos juntos en el análisis de principios teóricos del comunismo. Con su colaboración, realizamos las obras La Sagrada Familia, Ideología Alemana, las obras del Capital y el Manifiesto Comunista. En mis últimas tesis, presento mi concepto de materialismo histórico, el cual gira en torno a la crítica de la economía política. Así, se presenta la historia de las sociedades como la historia de las luchas entre los explotadores y los explotados. Tras la publicación del Manifiesto Comunista, estallaron una serie de revoluciones, por ejemplo, en 1848 en Francia, Alemania y el Imperio Austriaco. Así que fui expulsado de Bélgica. Regresé a París y después me fui a Renania, y en Colonia realicé una publicación bajo ideología comunista y colaboré en actividades organizadoras de agrupaciones obreras. En 1849 fui arrestado y juzgado bajo la acusación de incitar a la rebelión armada. Fui absuelto, pero me expulsaron de nuevo. Así que me trasladé a Londres, donde permanecí el resto de mis días. Ahí escribí mi obra El Capital, editada por Engels, en donde desarrollé mi teoría de la clase trabajadora es explotada por la clase capitalista, al apropiarse ésta del valor excedente, plusvalía, producida por aquella. Tuve un total de 7 hijos, pero por las malas condiciones en las que viví en Londres, solo 3 de ellos pudieron llegar a la edad adulta. Con mi serie de enfermedades me resultaba difícil trabajar. Al morir mi esposa, contraje un resfriado, que se transformó en bronquitis, que derivó en una pleuresía, que acabó con mi vida el 14 de marzo de 1883 en Londres, cuando contaba con 64 años. Robert King Merton es un prestigioso sociólogo. Proviene de una familia de inmigrantes. Nace en Filadelfia en 1910 y fallece en Nueva York en 2003. A lo largo de su vida, pasó por diferentes universidades, entre ellas Harvard, donde realizó un doctorado en filosofía en 1936. Posteriormente fue profesor adjunto en la Universidad de Toulon en 1939 a 1941. Pero su más grande desarrollo académico fue en la Universidad de Columbia, en donde de igual manera fue adjunto de 1941 a 1947, pero para 1947 lo había nombrado profesor titular. En esta universidad conoció a uno de sus más grandes colegas, con el austríaco Paul Lazarsfeld, con la que desarrollarían una extraordinaria investigación en 1971 sobre el desarrollo de teoría e investigación. Este importante personaje tuvo grandes contribuciones en muchos campos de las ciencias sociales. Entre ellos, participó en la teoría sociológica, en donde su teoría de las funciones latentes fue muy importante, ya que con esta revisó profundamente básicas del postulado funcionalista, en donde menciona las consecuencias no queridas de la acción y las profecías que se autocumplen, términos que aún ya son ordinarios. Otro ámbito en donde sus atribuciones son palpables es en la psicología, con su teoría de la privación relativa, en la cual indica cuándo
carece de bienes comunes en otros individuos y familias del entorno social. En torno a su campo de estudio también realizó importantes atribuciones sobre la anomia y la desviación, en la cual realizó 5 formas de adaptación desviada que ha sido hoy en día de gran utilidad para todo el mundo de la sociología. En cuanto a su faceta de metodólogo, Merton defendió el nivel medio, en la cual indica que es más viable poner en contacto el discurso teórico con la investigación empírica, propuesta a la que fue consecuente en sus investigaciones. Este sociólogo también tuvo contribuciones con la investigación social, en la que indica que la función de la investigación es formular problemas, hacer predicciones y proveer soporte a las decisiones políticas social. Pero también detecta problemas en la investigación sociológica, en donde indica que los métodos para abordar estos problemas están ligados a los intereses y a las experiencias de los propios investigadores sociales y de quienes patrocinan su actividad, por lo que considera que los investigadores no están libres de intereses particulares, y afirma que su posición metodológica consiste en atribuir valor al método como a los problemas que se quieren investigar con él. Con esto se puede afirmar que el aporte metodológico de este sociólogo es el de una combinación crítica y prudente de los métodos cuantitativos y cualitativos. Con esto en mente, concede el reconocimiento al que fue su profesor en Columbia, Sorokin, el mérito de haber expuesto que la sociología también necesita de métodos cuantitativos basados en estadísticas, cuya función es considerada fundamental para identificar, confirmar o modificar hipótesis y grados de confianza sobre las observaciones y las concepciones teóricas que se realizan con la investigación. King escribió alrededor de 20 libros y más de 200 artículos en toda su vida. Entre ellos, el más popular es Teoría y Estructuras Sociales. En este libro tomó un enfoque estructural funcional al estudio de la sociedad, con lo que llegó a la conclusión que no todas las instituciones sociales son funcionalmente beneficiosas para el orden social. Solo la investigación empírica y no la teórica pueden dar una visión completa de su papel. Merton fue presidente de la Asociación Americana de Sociología. También recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Nacional de la Ciencia. Es interesante mencionar que su hijo Robert Merton recibió el Premio Nobel en Economía y muchos afirman que de haber existido un premio de esta envergadura en el ámbito de la sociología, también lo hubiera ganado. Este importante sociólogo se jubiló en su totalidad en 1979.